Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. Israel está nuevamente en el centro de los debates ante la Corte Internacional de Justicia, quien está analizando las obligaciones de este país de permitir la llegada de ayuda humanitaria a Gaza, unas audiencias que estaban planificadas antes de que Israel rompiera la tregua. Mahmoud Abbas eligió a un posible sucesor. Hussein el-Sheikh fue nombrado vicepresidente de la Organización de Liberación de Palestina, pero eso no reemplaza la necesidad de un proceso democrático en Cisjordania ocupada. Tendremos análisis. Y Estados Unidos y los hutíes se siguen enfrentando. El último ataque atribuido a Washington por el grupo rebelde dejó decenas de muertos en un refugio de migrantes africanos en el norte de Yemen. Desde mitad de marzo, Washington dice haber efectuado más de 800 ataques en Yemen. Empezamos en La Haya, donde el tema del bloqueo de la ayuda humanitaria a Gaza por Israel fue remitido ante la Corte Internacional de Justicia, una iniciativa de Noruega a finales de 2024. Esta corte, que es la mayor jurisdicción de la ONU, se pronunciará después de que 38 países hayan hecho sus declaraciones. El representante de Palestina acusó a Israel de usar el hambre como arma de guerra, afirmando que todas las panaderías del enclave cerraron y que 9 de cada 10 palestinos no tienen acceso a agua potable. Por su parte, Israel, que se negó a participar en las audiencias, criticó la iniciativa. Su ministro de Exteriores, Gideon Saar, denunció una persecución sistemática de Israel. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, los civiles sufren de hambre y de falta de todos los productos básicos, ya que Israel impone un bloqueo total sobre la llegada de ayuda humanitaria desde el 2 de marzo. Recordamos que, según la Convención de Ginebra, Israel tiene la obligación de dejar pasar la ayuda humanitaria a Gaza y no puede usar el hambre como método de guerra. Rami Abu Jamus, periodista palestino en la ciudad de Gaza, nos explica cómo son las condiciones de vida en el enclave actualmente. Ça fait presque 2 mois qu'on vit dans la bande de Gaza sur un blocus hermétique. Hace cerca de 2 meses que vivimos en la Franja de Gaza con un bloqueo hermético. Desafortunadamente nada entra desde el 2 de marzo y cuando digo que nada entra hablo de todo, sea comida, ayuda humanitaria, todo lo que tiene que ver con el estado de salud o el sistema de salud. Nada de eso entra desafortunadamente. Hoy vivimos con unas latas de comida que quedan en el mercado local con precios que subieron de una forma anormal. Au niveau système de santé, malheureusement, on trouve plus rien, ni médicaments. Al mismo tiempo, en el sistema de salud ya no encontramos nada, ni medicamentos, ni equipos médicos. La mayoría de los hospitales están fuera de servicio. Quedan unos hospitales de campaña que siguen funcionando, pero solo de forma parcial. Por falta de medios, por falta de medicamentos, ya no se encuentra nada en las farmacias. Con el tema de la comida, para cocinar las latas toca tener gas de cocina, pero ya no encontramos este gas y tenemos que buscar madera para usar el horno de arcilla. Es el ingenio para poder hacer fuego y cocinar, pero incluso la madera no se encuentra en cantidades suficientes y los precios están muy altos. Pour les enfants, moi personnellement, je trouve pas des couches pour mon enfant parce que j'ai un enfant qui a 2. Respecto a los niños, pues yo por ejemplo no encuentro pañales para mi hijo. Tengo un bebé de 2 meses, pero no hay pañales. Todos los productos sanitarios y de higiene ya no se encuentran ni para las mujeres ni para los niños, desafortunadamente. Este cierre es cada vez más hermético. Ahora estamos en la malnutrición, pero pronto será la hambruna total en toda la Franja de Gaza. Dans la malnutrition, mais bientôt ça va être la famine totale dans toute la bande de Gaza. Pasamos ahora a Cisjordania ocupada porque el 26 de abril Hussein el-Sheikh fue nombrado vicepresidente de la Organización de Liberación de Palestina y podría convertirse en el sucesor de Mahmoud Abbas. La OLP, que es dirigida por Abbas, de 89 años desde 2004, se encarga de representar a todos los palestinos en la escena internacional. Es distinta de la autoridad palestina que gobierna la Cisjordania ocupada y cuyo presidente también es Mahmoud Abbas.
Desde el inicio de la guerra en Gaza, pero también desde hace varios años, Abbas y la autoridad palestina sufren una crisis de popularidad y de legitimidad, y la comunidad internacional pide una reforma de las instituciones palestinas. Para ampliar el tema, conectamos con Carmen López Alonso, profesora emérita de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Hola Carmen, primero te quería preguntar ¿cómo puedes describir la Organización de Liberación de Palestina y cuál es su diferencia con la Autoridad Palestina? Bueno, la Organización de Liberación de Palestina es una organización paraguas que se crea en los años 60 y en la que participan una serie de partidos políticos palestinos, de los que el principal es Fatah, pero también hay otra serie de partidos. En estos momentos hay más de 10 partidos que forman parte de la Organización de Liberación de Palestina. La Organización de Liberación de Palestina representa tanto a los palestinos que están dentro de los territorios ocupados de Palestina, como a los palestinos que están fuera, como en principio a los palestinos, a todos los palestinos que están en la diáspora, todos los refugiados palestinos. Mientras que la Autoridad Palestina es una organización que se crea con los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Oslo que son entre el año 1993 y 1995, y esa Autoridad Palestina se entiende que es la autoridad que se ocupa de los palestinos, que se ocupa de representar a los palestinos de Gaza y Cisjordania, es decir, de los territorios ocupados por Israel. Pero la Autoridad Palestina, en principio, no representa a los palestinos de fuera, a los palestinos de la diáspora, a los palestinos refugiados. Y Carmen, ¿cómo se encuentra ahora la popularidad de Mahmoud Abbas y quién es este posible sucesor? Vamos a ver. Primero hay que decir que Mahmoud Abbas es el presidente de la Autoridad Palestina, que desde el año 2007, en que se produjo la ruptura después de las elecciones legislativas palestinas del 2006, se produce la ruptura entre el gobierno de Gaza, el gobierno de Hamás, que luego se queda reducido, y el gobierno de la Autoridad Palestina reconocido internacionalmente. Desde ese momento no se han vuelto a celebrar elecciones. Es decir, que las elecciones tenían que haberse celebrado hace ya tiempo. Eso es el primer punto. Segundo punto, lo que Abbas ha nombrado ha sido una especie de vicepresidente, que se puede entender que es un intento de nombrar un sucesor. La persona nombrada es alguien muy próximo a Mahmoud Abbas y es alguien que se ocupa en la Autoridad Palestina de los asuntos civiles de los palestinos. Es decir, es alguien que tiene muy buena relación con las autoridades israelíes, lo que puede ser una ventaja. Pero, evidentemente, el nombramiento de este vicepresidente no supone que sea un nombramiento que elimine la necesidad de celebrar unas elecciones en su momento. ¿Y qué cambio se espera de las instituciones palestinas? Hace falta una reforma de la Autoridad Palestina que realmente represente a la Autoridad Palestina. Y aquí se plantea un problema, es decir, Hamás no va a seguir en Gaza en principio, y Hamás, yo creo que hace ya tiempo los especialistas en Hamás han dicho ya hace bastante tiempo que Hamás estaría dispuesta, la organización de Hamás estaría dispuesta a dejar el gobierno de Gaza. Todo esto son cosas que hay que esperar y ver, ¿no? Y de todos modos, después del destrozo de la guerra de Gaza, parece difícil que jamás siga controlando realmente Gaza. O sea, ha perdido, y hay protestas contra Hamás en Gaza. Pero eso no quiere decir que la Autoridad Palestina necesite representar a todos los palestinos.
Y hay muchos palestinos que no son de Fatah, que no pertenecen a lo que está en estos momentos dentro de la autoridad palestina, y hace falta abrirlo. Es decir, que la reforma requiere forma democrática y más abierta. ¿Cómo se puede hacer esa reforma? Evidentemente, dando un cierto peso a otros partidos que no están dentro en estos momentos dentro de la autoridad, a otras corrientes, a corrientes democráticas y seculares, y por supuesto a otros líderes. Yo estoy pensando en un líder que sí que es un líder realmente popular, que pertenece a Fatah, que es Marwan Barghouti. Marwan Barghouti está en la cárcel, pero Marwan Barghouti sí sería una persona que podría, si pensamos únicamente en la popularidad, en el que podría pensarse para encabezar una reforma real. Gracias, Carmen, por tu análisis. Muchas gracias. Vamos ahora a Yemen porque aunque el objetivo de Donald Trump era acabar con las guerras, desde su vuelta a la Casa Blanca, Washington ha llevado a cabo una campaña importante en contra de los hutíes. Estados Unidos condujo más de 800 ataques en Yemen desde mitad de marzo. Los hutíes acusan a Washington de ser responsable del ataque contra Saada el 28 de abril, que alcanzó un centro de migrantes, lo que generó decenas de muertos. El Departamento de Defensa estadounidense dijo que estaba evaluando esta reclamación. Veamos el informe. Nuevos ataques entre los hutíes y Estados Unidos. El 28 de abril, un bombardeo aéreo atribuido a Washington por el grupo rebelde alcanzó un centro de migrantes africanos en el norte de Yemen, dejando más de 60 muertos. Estábamos durmiendo en la prisión cuando el avión chocó, golpeó y luego todos resultaron heridos. A algunos les alcanzaron los escombros, a otros les amputaron las piernas y algunos resultaron heridos en los ojos y perdieron la vista. Murió mucha gente. La ONU denunció el mortífero ataque. Estamos profundamente alarmados por los informes de un ataque aéreo contra un centro de detención de migrantes en la gobernación de Saada y que tuvo lugar al parecer durante la noche, y estamos tristes por la trágica pérdida de vidas donde se cree que muchos de estos migrantes murieron y otros resultaron heridos. Estos ataques suponen un riesgo cada vez mayor para la población civil de Yemen. En respuesta, los hutíes dijeron haber atacado al portaaviones estadounidense Truman, así como buques de guerra estadounidenses. El grupo retomó sus ataques en el Mar Rojo desde que Israel decidió bloquear la llegada de ayuda humanitaria a Gaza a inicios de marzo. A finales de 2023, el grupo, apoyado por Irán, decidió actuar en solidaridad con Gaza, tomando como objetivo el transporte marítimo en el Mar Rojo y demostrando su capacidad de desestabilización en una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.